Una profesora intentó arrancarle la prótesis a un alumno. Nadie lo defendió. Pero él no se quedó callado, y desató una revolución. La luz parpadeante del fluorescente en el techo hacía que todo se viera más sucio en el laboratorio del ala este, ese rincón olvidado del edificio donde el polvo parecía parte del mobiliario y las Vent Marisols daban a un callejón gris, lleno de grafitis y gatos callejeros. Fue allí donde todo se rompió. La señora Henderson, sustituta de biología avanzada, tenía una voz suave pero cortante como bisturí sin filo. Esa May Marisol, mientras la lluvia golpeaba los Vent Marisoles con rabia contenida, me había observado como si pudiera ver a través del metal y los años de lucha. A través de la prótesis. Los chicos de ahora, dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Se acostumbran a las excusas como si fueran medallas. Me quedé inmóvil frente a mi estación de trabajo. El tubo de ensayo temblaba un poco en mi mano, no por el ácido en su interior, sino por las palabras que seguían flotando en el aire. Cada frase suya era un susurro venenoso. No tengo tiempo para farsantes, añadió. Su voz apenas audible, pero suficiente para que los de cerca giraran la cabeza. Mi pierna protésica dolía. No físicamente. Dolía por anticipación. Por la memoria de cada vez que había tenido que justificar su existencia. Tengo documentación, le dije sin mirarla. Mi voz sonaba extraña, como si no saliera de mí, sino de alguna versión más cansada de mí mismo. Plan 504. Informes médicos. Todo está en el archivo del colegio. Ella sonrió con los labios, pero no con los ojos. Convenientemente archivado, ¿no? Los estudiantes no decían nada. Pero los veía. Algunos intercambiaban miradas. Otros simplemente evitaban la escena. Había aprendido a leer las expresiones de duda. Era un idioma que conocía demasiado bien. Entonces, caminó hacia mí. Lenta. Deliberada. Como si estuviera cazando algo. Si es real, susurró, inclinándose sobre mi hombro. No te molestará que lo revise. Me paralicé. ¿Qué estás? Muéstramelo, dijo en voz alta. No fue una pregunta. Fue una orden disfrazada de desafío. Y luego, sin advertencia, sus manos se lanzaron a mi pierna. El encaje de la prótesis rechinó. El dolor llegó como una descarga eléctrica, aguda y ardiente, mientras ella tiraba como si quisiera arrancarme un secreto. Grité. Caí. El estruendo del metal, el golpe seco contra el suelo, los tubos rompiéndose en cámara lenta. Pero lo peor fue el murmullo. Siempre tan dramático. Le gusta llamar la atención. Palabras que me perforaron más que el tirón brutal de Henderson. Estaba en el suelo. El rostro helado de ella encima de mí. Sus dedos aferrados aún a mi pierna como si fuera un objeto robado. Luego, simplemente la soltó. Un malentendido, dijo, sacudiéndose las manos como quien sacude polvo. Reanuda la actividad. Mis dedos temblaban. Intenté levantarme, pero cada músculo en mi cuerpo se negaba. No era solo el dolor físico. Era la humillación condensada en cada mirada indiferente. Me puse de pie a duras penas, sintiendo el encaje desajustado, el ardor punzante, el sudor frío bajando por la espalda. Nadie me ayudó. Nadie dijo nada. El pasillo estaba vacío mientras cojeaba hacia la enfermería. La secretaria ni alzó la vista de su libro. Está en almuerzo, dijo, sin emoción. Me fui. La prótesis raspaba mal cada vez que daba un paso. Clic. Clic. Como un metrónomo del dolor. Pero eso era lo de menos. Esa noche no dormí. Las sombras del techo se movían como fantasmas. Recordé el hospital. Los gritos ahogados. Las manos temblorosas de mi madre tras la puerta del baño. Los ojos que me evitaban en el recreo. Los que se reían cuando no caminaba como ellos. Y ahora, una profesora había tratado de quitarme la pierna. Como si fuera un disfraz. Como si fuera una mentira. Y nadie hizo nada. A la May Marisol siguiente no fui al instituto. No podía. No sin hacer algo. Me senté en el salón, la luz gris entrando apenas por la Vent Marisol empañada. Sobre mis piernas, una carpeta, informes, certificados, cartas,
radiografías. Todo. Cada papel que probaba que existía, que dolía, que era verdad. Cuando mamá entró y me vio ahí, no dijo nada al principio. Se sentó. Miró mis manos cerradas, mis ojos hinchados. ¿Qué pasó? Se lo conté todo. Su respiración se volvió irregular. Los nudillos blancos por cómo apretaba el respaldo del sofá. Cuando terminé, no lloró. No gritó. Solo se levantó despacio, como si cada movimiento la llenara de plomo. Vamos a terminar con esto. Y esa vez, su voz sí sonó como una promesa. La oficina del director parecía más una sala de interrogatorios. Esama y Marisol, Percy y Marisol bajadas, luces frías, olor a café viejo y papel húmedo. La señora Ramona, con su traje color musgo y su mirada huidiza, hojeaba documentos con manos que no dejaban de temblar. Mi madre no dijo una palabra al entrar. Cerró la puerta con un clic seco y colocó la carpeta sobre el escritorio con una precisión quirúrgica. El golpe fue sordo, pero resonó como una sentencia. Necesito que la señora Henderson venga ahora mismo, dijo con voz contenida. La directora titubeó. Miró hacia el reloj, hacia la pared, hacia mí, a todos lados menos a los ojos de mi madre. Está dando clase. ¿Podríamos esperar a que termine? Mi madre se inclinó levemente hacia adelante. O entra ahora o esto se va a la prensa. Y esta vez, no hay vuelta atrás. La palabra prensa fue una GR Marisolda silenciosa. 3 minutos después, Henderson entró. Ni una disculpa, ni una mirada incómoda. Solo esa expresión de siempre, fría, aburrida, superior. Se sentó frente a nosotros como si estuviéramos ahí por haber rayado una pared. Si estamos aquí por ese pequeño malentendido. Intentaste arrancarle la pierna a mi hijo en mitad de una clase, dijo mi madre sin subir el tono. Le causaste daño físico, lo expusiste al ridículo y lo humillaste públicamente. La directora se aclaró la garganta, ahogada en incomodidad. Tal vez, encontremos una forma de resolver esto, de manera interna. Ya no es interno, interrumpió mi madre, sin perder la calma. Tenemos un abogado. Y envié un informe completo a la Junta Escolar, al Departamento de Educación y a 2 medios regionales. Con pruebas. Henderson, por primera vez, parpadeó más rápido de lo normal. Su mandíbula se tensó. Pero yo no sentí alivio. Ni satisfacción. Solo una calma tensa. Como el momento exacto antes de que se dispare un arma. 3 días después, la escuela lanzó un comunicado vago, tan tibio que parecía escrito con miedo: estamos investigando los hechos y no podemos hacer comentarios hasta que concluya el proceso interno. Mientras tanto, Henderson seguía dando clases. Y yo seguía caminando por los pasillos como una sombra incómoda. Las miradas no eran de apoyo. Eran cuchillos envueltos en silencio. Murmullos. Muecas. El chico que exageraba. El que quería atención. Pero lo había previsto. El blog estudiantil de un conocido de mi primo fue el primer dominó. Le mostré todo, las fotos, los informes médicos, y el audio. El que mi celular grabó sin querer, con la voz de Henderson diciendo que ya había tratado con otros estudiantes que fingían. 2 días más tarde, el vídeo estaba online. Profesora intenta arrancar prótesis a estudiante amputado. Acusación de fingimiento queda registrada en audio. El título era una bomba. Y estalló. Twitter. Instagram. Grupos de WhatsApp de padres. Foros estudiantiles. Comentaristas en YouTube. Gente de todo el país compartiendo, indignados, sorprendidos, furiosos. En cuestión de horas, el silencio de la escuela fue sustituido por un grito colectivo. Henderson fue suspendida. Luego, despedida. El director leyó un comunicado insípido sobre tolerancia y respeto. Pero ya era tarde. Las cámaras ya estaban en la puerta. Los micrófonos, en los pasillos. Y yo, por un instante, sentí algo cercano a justicia. Pero no fue la fama lo que me marcó. Fue aquel chico, uno de primero de secundaria. Se acercó una tarde, en la parte trasera del comedor, con la bandeja temblando en sus manos. Gracias por no dejar que te aplastara, dijo. Puso una prótesis en el brazo.
Estaba pensando en inventar una excusa para no ir a educación física. Pero ahora, iré. No supe qué responder. Solo asentí, y por primera vez en Saint Marisols, sonreí. Pero lo que vino después fue más revelador que todo lo anterior. Algunos profesores comenzaron a evitarme. Otros murmuraban al verme pasar. Escuché al de historia decirle a otro mientras creían que no los oía. No se puede enseñar tranquilo con esta maldita cultura de la cancelación. Entonces lo entendí. No era miedo a lo que hice. Era miedo a lo que representaba. No podían manejar a alguien que no se encogía. Que no aceptaba callar. Había cambiado algo. Pero no era suficiente. El castigo a Henderson era solo la fachada. En los pasillos, el veneno seguía fluyendo. Invisible, pero real. Y yo no había llegado hasta ahí para conformarme con migajas. El archivo estaba escondido en lo más profundo de mi mochila, carpetas grises, páginas marcadas, grabaciones. Cada hoja, una historia. Cada voz, una herida. Y todo comenzó en un rincón olvidado del edificio de administración, donde las paredes filtraban humedad y las baldosas hacían eco de los pasos como en una prisión mal iluminada. Me había infiltrado en el gobierno estudiantil. Lo que antes me parecía una pérdida de tiempo, un teatro de egos y promesas vacías, ahora era mi campo de batalla. Dentro de esa burocracia oxidada se ocultaban las grietas del sistema. Y yo ya sabía exactamente dónde golpear. Comencé en silencio. Escuchando. Entrevisté a estudiantes con prótesis, con TDA, con dislexia, con autismo, con epilepsia. Tomaba notas en libretas rotas y grababa audios que luego transcribía en las madrugadas, bajo la tenue luz de mi lámpara. Me llamaron poseída, dijo una chica con epilepsia. Me mandaron al fondo porque el profesor no quería hablar más alto, dijo un chico con problemas de audición. No quise quejarme, dijo otro. No quería convertirme en tú. Ese fue el momento en que entendí que no luchaba solo contra una profesora. Luchaba contra una estructura que premia el silencio. Así que hice lo que sabía hacer, recopilé, clasifiqué, nombré. Armé expedientes. No de una denuncia, sino de un patrón. Una cadena de crueldad disfrazada de autoridad. Cuando lo tuve todo, presenté la queja. Una acusación formal, colectiva, extensa. Nombres. Fechas. Citas textuales. Una bomba legal cuidadosamente preparada. La administración actuó como actúan los cobardes. Me citaron en una sala mal ventilada, con 2 coordinadores y la psicóloga escolar. Me ofrecieron agua. Y una advertencia disfrazada de preocupación. Tu insistencia está alterando el clima institucional. Reí. No fue una risa feliz. Fue una herida que se abrió sola. Lo que les molesta es que ya no pueden barrer esto bajo la alfombra. Soy el polvo que volvió. Y me pegué al suelo. Me fui sin cerrar la puerta. Quería que quedara abierta. Como la grieta que ya no podían sellar. Pocos días después, la fiscalía abrió una investigación. El edificio entero cambió de atmósfera. Los pasillos antes indiferentes se llenaron de murmullos ansiosos. Profesores que antes eran figuras intocables ahora eran llamados a declarar. Algunos pidieron licencia. Otros desaparecieron sin explicación. La directora fue removida. Oficiosamente, por cuestiones de salud. Pero todos sabían. Y yo, dejé de ser el chico con prótesis. Era otra cosa. Una silueta incómoda. Un recordatorio. Pero el sistema, herido, no murió sin pelear. Me excluyeron de la feria de ciencias. Intentaron bloquear mi postulación como representante de clase. Cerraron las puertas, una por una. Pero afuera, las puertas estaban abriéndose. Padres. Exalumnos. Profesionales. Gente que jamás me había visto, ahora escribía, llamaba, ofrecía ayuda. Una tarde, recibí un mensaje anónimo por Instagram. Era una excolega de la señora Henderson. Lo que te hizo no fue la primera vez. Años atrás, ridiculizó a un alumno en silla de ruedas. Lo imitó. Lo hizo llorar en medio de una presentación. Me envió capturas. Fechas. Nombres. Confirmación.
Guardé todo. Con una calma extraña, una quietud que dolía, miré esa imagen durante un rato largo. No sonreí. Solo sentí que el círculo se estaba cerrando. Pero había una herida que no cicatrizaba. Los estudiantes. Los que vieron. Los que se rieron. Los que murmuraron que fingía. Que quería atención. La estructura me había golpeado. Pero fueron ellos quienes aplaudieron. Y esa parte era personal. Una noche, encendí la cámara del celular. Me senté en mi cuarto. La luz era tenue, la cara cansada, las palabras afiladas. Grabé un solo vídeo. Sin cortes. Sin filtro. Conté todo. El ataque. El dolor. El silencio. Y luego vino la parte más difícil. No fue solo ella, dije, mirando directamente a la lente. Fueron todos los que se quedaron callados. Ustedes me vieron gritar. Y no hicieron nada. Ustedes rieron. Ustedes dudaron. Ustedes son cómplices. Subí el vídeo. Y explotó. Más que el primero. La escuela entró en pánico. El rectorado intentó emitir comunicados. Pero era como tirar cubos de agua a un incendio forestal. Los estudiantes se dividieron. Algunos me defendieron. Otros me odiaron. Pero los verdaderos culpables guardaron silencio. Y ese silencio fue mi mayor victoria. Porque la vergüenza no deja cicatriz visible. Pero se pega al alma. Con cada Zen Marisol que pasaba, G Marisol va algo más que seguidores. G Marisol va eco. Otros empezaron a hablar. A contar sus historias. Era como si mi cicatriz hubiese encendido las suyas. Ya no era venganza. Era algo más profundo. Más fuerte. Era memoria. Con fuego. El auditorio estaba a oscuras, salvo por el foco cálido sobre el escenario. Frente a mí, una multitud en silencio absoluto. La respiración de cientos se mezclaba con la mía. No tenía notas. No las necesitaba. Di un paso hacia el micrófono. Sentí el leve crujido de la prótesis con cada movimiento. Un recordatorio constante. Me llamo Juan. Perdí una pierna a los 9 años. Pero aprendí que lo que más duele no es lo que te falta, es lo que te niegan. La indiferencia mata más que el dolor físico. Y yo, ya no voy a permitir que me apaguen nunca más. Hubo una pausa. Un silencio tan profundo que parecía tener peso. Y entonces, los aplausos estallaron. Pero yo sabía que lo que venía después importaba aún más. Ya no hablaba por mí. Yo había sobrevivido. Pero, ¿cuántos otros seguían atrapados en ese mismo silencio del que yo escapé? Después de la conferencia, recibí un mensaje. Marisol, fiscal joven, recién llegada al servicio público, me escribió con una mezcla de emoción y determinación. Había visto la transmisión. Me dijo que lo mío era la chispa que hacía falta para un incendio mayor. Juntos, comenzamos a trazar el siguiente paso, una acción civil pública, no contra una sola escuela, sino contra todo el sistema estatal de educación. Por años de omisión, por abandono estructural de estudiantes con discapacidad. Durante Zen Marisols, nos sumergimos en denuncias, informes, testimonios. 24 escuelas. Más de 400 páginas. Historias aún más crueles que la mía, alumnos transferidos sin explicación tras denunciar abusos, profesores sancionados por tratar de incluir, rampas prometidas pero jamás construidas. Cuando el expediente estuvo listo, lo entregamos respaldados por organizaciones sociales y legisladores comprometidos. Y el país lo notó. Los periódicos lo sacaron en portada. Las entrevistas comenzaron a llover. Y fue entonces cuando sonó mi teléfono, el secretario de Educación pedía reunirse conmigo. Acepté. Pero llevé conmigo algo más que argumentos, una cámara escondida. Durante casi una hora me habló con cortesía ensayada. Prometió cambios, propuso cargos, programas piloto, visibilidad. Escuché. Cada palabra. Cada giro de lenguaje. Al final, me incliné apenas, sonreí con calma y dije: Señor, lo que me pasó a mí habría destruido a otro. Pero yo resistí. Ahora es el sistema el que tendrá que resistir lo que viene.
Esa grabación fue transmitida en televisión nacional. Lo que vino después fue un terremoto. El secretario fue apartado. El gobierno formó una comisión urgente para reformar las políticas de inclusión. Y una nueva ley comenzó su curso en la Asamblea Legislativa, capacitación obligatoria para todos los docentes estatales en derechos de estudiantes con discapacidad. En mi antigua escuela, la transformación fue palpable. La dirección cambió. Se reformaron accesos. Instalaciones renovadas. Un ascensor funcional por fin. Señales en braille. Un aula específica de apoyo. Y un nuevo espacio inaugurado con mi nombre. Espacio Juan. Un lugar para la inclusión, la escucha y la resistencia. A veces me detenía frente a esa placa, solo, sin que nadie lo notara. Y pensaba en el niño que se arrastró por ese pasillo con la prótesis suelta, mordiéndose el llanto. Ahora ese mismo pasillo llevaba su nombre. Pero había una sombra que no terminaba de desvanecerse, Henderson. La última pieza del pasado. Un día, recibí una nota digital enviada por un exprofesor. Un recorte de un periódico de ciudad pequeña. Docente retirada pierde demanda contra el Estado. Fue rechazada en varias instituciones. Actualmente cuida a su madre enferma. Su historial profesional contiene una advertencia formal por conducta inapropiada con estudiantes. Leí esa nota muchas veces. No sentí alegría. Solo un vacío extraño. Una mezcla de lástima y justicia. Recordé el tirón brutal, el dolor punzante, las miradas fijas, las risas disimuladas. Y comprendí. No fui yo quien destruyó su vida. Ella misma lo hizo. Yo solo levanté el espejo. Hoy, años después, cuando paso la mano por la piel donde una vez estuvo mi pierna, ya no veo solo la pérdida. Veo una marca tallada por la resistencia. No es cicatriz, es testimonio. No habla de lo que me faltó, sino de todo lo que fui obligado a soportar y de todo lo que elegí no ser. Porque esta historia, mi historia, no terminó con un aula vacía ni con una profesora despedida. Sigue viva en cada chico que intenta levantar la voz y es reducido a un número, a una molestia, a un ruido incómodo en la rutina institucional. Y si mi voz abre un espacio, aunque sea para uno más, entonces sigo aquí. Porque la venganza fue solo el prólogo. Lo que vino después, fue el camino hacia algo más difícil, justicia. Podrías pensar que, tras todo eso, la calma llegó. Que el dolor quedó atrás y la vida retomó su curso. Pero no. La lucha solo cambió de forma. Cuando desafías a un sistema corrupto, este no te olvida. Se disfraza. Sonríe. Te extiende la mano con guantes limpios. Y trata de devorarte con flores. En mi último año de secundaria, llegaron las ofertas. Universidades me invitaban a hablar en conferencias sobre inclusión. Algunas ofrecían becas parciales, en reconocimiento a mi coraje. Querían mi historia. No mi futuro. Yo era útil. Decorativo. Un símbolo bonito para sus campañas. El estudiante resiliente. El ejemplo inspirador. El activista domesticado. Pero nadie me preguntó cómo estaba. ¿Qué soñaba estudiar? ¿Qué sentía cuando se apagaban las luces y se iba el aplauso? Y entonces decidí desaparecer. Apagué las redes. Rechacé entrevistas. Me alejé de los escenarios. Me dediqué a observar, leer, pensar. Me pregunté, quizás por primera vez, qué quería ser más allá de la rabia, más allá de la imagen pública. Y fue en ese silencio, por fin libre de expectativas, donde encontré mi siguiente batalla. Un día, mientras investigaba políticas universitarias sobre accesibilidad, encontré un archivo escondido en una carpeta mal titulada en un repositorio público. Un simple PDF. Lo abrí por curiosidad. Y lo que leí me revolvió el estómago. Era un manual interno de una de las universidades más prestigiosas del país. Instrucciones para gestionar la presencia visual de personas con discapacidad. Decía cosas como ubicar sillas de ruedas lejos de áreas de alta visibilidad en eventos institucionales. Evitar que estudiantes con discapacidades estén en el centro de las fotos oficiales. No destacar casos de inclusión en actos públicos para no generar incomodidad visual. Sí. Lo leí 3 veces. Lo imprimí. Lo subrayé.
Lo convertí en rabia tangible. Y entonces reaparecí. Abrí de nuevo mis redes. Grabé un vídeo, sin filtros ni edición. Solo yo, leyendo fragmentos de ese texto repugnante. Y al final, miré fijo a la cámara. No sirve de nada construir rampas si siguen viéndonos como obstáculos decorativos. La red estalló. Miles de compartidos, etiquetas, debates. Voces indignadas desde todos los rincones. Medios nacionales. Influencers. Parlamentarios. La universidad intentó contener la marea con comunicados tibios. Pero el daño ya estaba hecho. El desprecio había quedado expuesto. Y lo más irónico, días después, esa misma institución me envió una carta. Me ofrecían una beca completa. Alojamiento. Estipendio. Una disculpa pública firmada por el Consejo Universitario. No la respondí por email. La leí en voz alta, en una transmisión en vivo. Y luego, página por página, la rompí frente a la cámara. La dignidad no se otorga. Se reconoce. Y no está en venta. Me llamaron arrogante. Desagradecido. Extremista. Pero también me llamaron valiente. Y por primera vez, entendí el verdadero poder de mi voz, no le debía nada a nadie. No pedía permiso. No buscaba validación. Solo decía la verdad. Y eso, arde. Pero nada quemó tanto como volver a mi escuela esa última en Marisol. Me recibieron con luces suaves, un telón, una proyección de imágenes con música melancólica. Fotos mías, frases inspiradoras, compañeros leyendo textos preparados. Muchos de ellos no me habían dirigido la palabra en meses. Pero ahora aplaudían, sonreían, fingían cercanía. Me llamaron al escenario. El nuevo director, joven, formal, me entregó una estatuilla dorada, una especie de trofeo simbólico. Juan, felicidades. Eres el orgullo de esta institución. Lo sostuve entre las manos. Sentí su peso artificial. Y me quedé en silencio. Mirando ese objeto vacío. Recordando que, alguna vez, en ese mismo escenario, nadie alzó la voz por mí. Tomé el micrófono con calma, lo ajusté apenas, y dejé que el silencio madurara en la sala. Observé sus rostros, algunos sonrientes, otros tensos. Respiré hondo y hablé. Gracias, pero no. No soy el orgullo de esta escuela. Soy la prueba viviente de su fracaso. La prueba de que algo tuvo que romperse para que comenzaran a reparar. No me gradué aquí. Sobreviví aquí. Hubo un segundo, uno solo, donde ni el aire se movía. Miradas esquivas. Manos incómodas sobre rodillas. Algunos padres aplaudieron tímidamente. Otros bajaron la cabeza. El director, con una sonrisa congelada, fingía normalidad. Yo no esperé la reacción. Bajé del escenario, pasé frente a las cámaras sin mirar y salí antes del brindis. No había nada que celebrar. No buscaba gratitud. Buscaba memoria. Y esa noche dejé claro que mi historia no era una postal feliz. Era una advertencia. Una cicatriz abierta. Y esa cicatriz ya no podía ocultarse más. Pero aún quedaba un capítulo final. Un nombre que no se había borrado. Pedro. Mi investigación lo había sacado a la luz meses atrás, miembro de la Junta Estatal de Ética Educativa. Jurado en el caso de su propia hija. El autor del informe que sepultó la denuncia original con una frase cínica, sin pruebas contundentes de mala conducta, se trató de una interpretación pedagógica desafortunada. El zorro cuidando el gallinero. Sabía que habría una oportunidad. Y por fin, llegó. La Junta anunciaría públicamente un nuevo código de ética para fortalecer la inclusión y combatir el capacitismo. Un acto público, transmitido en vivo. Quisieron vestirlo de modernidad, transparencia, responsabilidad. Y allí estarían todos. Incluido él. Yo ya había conseguido acreditación como representante del movimiento estudiantil por la inclusión. Me preparé con precisión, traje oscuro, prótesis bien alineada, el micrófono de solapa en su lugar. Sabía que ese día no sería una presentación. Sería una disección. El auditorio rebosaba, educadores, medios, parlamentarios,
funcionarios. Un escenario cuidadosamente armado. Cámaras encendidas. Redes sociales transmitiendo en vivo. Pedro tomó la palabra con su estilo habitual, firme, educado, magnético. Habló sobre ética como quien recita poesía. Sobre educar con afecto. Sobre ver al alumno como ser completo. Yo lo observaba. No como enemigo. Como símbolo. Y entonces, llegó mi turno. Juan, anunció el moderador. Representante del Foro Juvenil para la Inclusión. Caminé hasta el podio. Escuché el eco de mis propios pasos. Algunos rostros se iluminaron al reconocerme. Otros esperaban una historia edificante. Un discurso emotivo. Palabras de cierre. No se las di. Quisiera comenzar agradeciendo este espacio, pero sería hipócrita hacerlo. El murmullo se apagó. La tensión se volvió tangible. Me enseñaron que la escuela era un refugio. Hasta que una profesora decidió arrancarme la pierna para demostrar que fingía mi discapacidad. Nadie detuvo su mano. Nadie alzó la voz. Y la institución lo llamó un malentendido. Miré a Pedro. Ya no era un jurado. Era un padre. Incómodo. Inmóvil. Pero esto no trata solo de mí. Vine a hablar en nombre de los que no pudieron llegar aquí. De los que fueron silenciados antes de poder resistir. Saqué una hoja de mi carpeta. La levanté. Este documento, firmado por el señor Pedro, fue usado para cerrar la denuncia contra la profesora Nina. A pesar del audio registrado. A pesar del testimonio de 30 testigos. A pesar del informe médico. Voces se agitaron. Algunos jurados intercambiaron miradas. Pedro bajó la mirada por primera vez. No estoy pidiendo revancha. Ya la historia se encargó de eso. Lo que quiero es claridad. ¿Cómo puede un padre juzgar a su hija con neutralidad? ¿Cómo puede este consejo hablar de ética si no puede garantizar su propia transparencia? Pedro se removió en su asiento, tragó saliva. Se ajustó la chaqueta. Joven, su queja está fuera del orden del día. Me giré hacia él. Ya no con rabia. Con firmeza. Entonces cambien el orden del día. Porque lo que está fuera de lugar es el silencio. No, señor Pedro. No está fuera de esta sesión. Porque mientras usted siga sentado ahí, fingiendo que representa a los estudiantes, esta junta no es más que una máscara. Y fingir fue precisamente la acusación que casi me destruye. Su rostro se tensó. Las cámaras enfocaron su silencio. Yo no parpadeé. Hoy no vengo a pedir favores. Vengo a exigir su renuncia. No solo por el conflicto ético, sino por su papel directo en encubrir a quien me violentó. Usted no protegió la educación. Protegió un apellido. Y eso ya no quedará enterrado. Desde el fondo del auditorio, un periodista se levantó. Señor Pedro, ¿tiene algún comentario? El viejo maestro intentó mantenerse sereno. Soltó una risa forzada. Se acomodó en su asiento como si eso pudiera deshacer el temblor en su mandíbula. Pero era tarde. Las palabras ya estaban fuera. Las cámaras ya estaban encendidas. Y la verdad, al fin, era pública. En cuestión de horas, el vídeo se viralizó. Estudiante amputado enfrenta al sistema de ética educativa en transmisión oficial. Hijo de profesora expulsada es confrontado por víctima en audiencia pública. Exposición de nepotismo sacude Consejo Estatal de Educación. 2 días después, Pedro pidió licencia, por motivos de salud. Una semarisol después, la Junta fue suspendida para una reestructuración interna. Un mes después, me ofrecieron un puesto honorífico en la nueva comisión. Lo rechacé. No quiero ser parte de una estructura que solo se reforma cuando se ve acorralada. No busco un asiento. Quiero reconstruir el edificio desde los cimientos. Y eso no se hace con títulos. Se hace con verdad. ¿Podría haber terminado ahí? Quizá. Pero no lo hice. Porque la verdadera victoria no está en vencer a quienes te dañaron. Está en seguir caminando sin que te definan. Está en convertir la herida en origen. No en destino. En dejar que la cicatriz hable, sin que grite. Y eso era solo el comienzo.
Tras esa última confrontación, creí que al fin podría descansar. Respirar sin tener que cargar el peso de una historia que nunca pedí contar. Pero cuando alzas la voz, otras voces empiezan a buscarte. Voces que habían estado calladas. Esperando. En pocos meses, comenzaron a llegar mensajes. Padres. Profesores. Incluso directores. Gente que no pedía ayuda, pedía guía. Querían construir escuelas verdaderamente inclusivas. No las que pintan una rampa de colores y dicen, misión cumplida. Las que se atreven a mirar el sesgo estructural en los ojos. Y así nació algo más grande que yo. Fundamos un instituto. Lo llamamos Fundación Raíz. Porque el problema nunca estuvo en las ramas. Siempre fue lo que se escondía bajo tierra. Empezamos pequeños, charlas, talleres, manuales prácticos. Capacitación sobre capacitismo, inclusión real, accesibilidad emocional. Porque ser accesible no es solo adaptar el espacio. Es transformar la mirada. En menos de 2 años, ya trabajábamos en 20 estados. Y lo más importante, jamás aceptamos dinero de instituciones que quisieran lavarse la cara a nuestra costa. En paralelo, mi vida también comenzó a florecer. Fui a la universidad, lejos. Otra ciudad. Otra rutina. Nadie sabía quién era. Nadie me miraba como símbolo. Solo como Juan. El chico que toma café sin azúcar. Que lee ciencia ficción para calmar la ansiedad. Que escucha Bach cuando está triste. Fue allí donde conocí a Anita. Estudiante de arquitectura. Curiosa, distraída, brillante. Nos sentamos juntos en un seminario particularmente aburrido. El ponente soltó una broma torpe sobre caminar por la línea. Anita susurró con ironía. Eso fue deplorable. Le respondí sin pensar. Por suerte, mi pierna es de metal. Ella sola camina recto. Ella soltó una risa sincera. Sin pena. Sin pose. Y yo, reí con ella. Por primera vez, hice un chiste sobre mi prótesis sin sentir vergüenza. Era un instante simple. Pero fue un umbral. Con el tiempo, nos volvimos inseparables. Nunca me pidió que le contara mi historia. Solo esperó. Y cuando quise hablar, no comentó. No opinó. Solo me escuchó. Con ese tipo de silencio que lo dice todo. Tú no eres lo que te pasó. Años después, regresé. La escuela que me derrumbó ya no era la misma. Ahora tenía murales sobre diversidad, un comité de inclusión, rampas bien hechas, señalización accesible, una sala de descanso sensorial. Y una nueva biblioteca. Me invitaron a ponerle mi nombre. Biblioteca Juan. Pisé ese escenario por última vez. Ya no temblaba. Ya no necesitaba demostrar nada. No hablé de batallas. No hablé de logros. Solo miré la placa y dije. Gracias. Por recordar. Por no borrar. Y luego bajé. Porque a veces el mayor acto de resistencia es aprender a vivir. Me quedé de pie frente a la placa, inmóvil. Biblioteca Juan. Mi nombre grabado en bronce, en la misma escuela donde alguna vez no me dejaban pasar sin susurros, sin ojos que juzgaban el ritmo de mi andar. Era extraño. No por la placa en sí, sino por lo que representaba. Un espacio de memoria en un lugar que antes solo conocía el olvido. A lo lejos, vi a algunos profesores de entonces. Los pocos que habían permanecido. Sus rostros marcados por los años, más suaves, más cansados. Uno se me acercó con pasos lentos. Lo recordaba. Estuvo ahí el día que todo colapsó. Perdón, dijo. Perdón por no decir nada en aquella clase. Todavía escucho tu grito. Me persigue. Lo miré, sin resentimiento. Solo con la verdad desnuda. La omisión también grita, profesor. Pero al menos usted escuchó. Él bajó la mirada. Asintió. Y lloró. No como quien busca redención. Sino como quien, por fin, comprende el peso de su silencio. Al salir del edificio, una niña corrió hacia mí. Tendría unos 7 años. Tenía una prótesis brillante, decorada con calcomanías.
El mismo tipo de encaje que usé al principio, cuando todo dolía más. Se detuvo frente a mí, sonriendo con la inocencia que aún no ha aprendido a ocultarse. Eres el del vídeo. El de la pierna mágica. Me agaché hasta quedar a su altura, sonreí y le respondí. No es magia. Es coraje. Ella me abrazó. Pequeña. Ligera. Y en ese instante, lo sentí. Toda la furia. Toda la rabia. Los años de lucha, de noches sin aire, de discursos, de audiencias, de gritos ahogados. Todo se fue. No porque dejara de doler, sino porque, por primera vez, no era necesario cargarlo. Ella podía correr por esos pasillos sin miedo. Donde a mí intentaron hacerme invisible, y ella era celebrada. Porque al final, no luché por justicia solo para mí. Luché para que nadie más tuviera que desgastarse tan pronto. Para que alguien, como ella, pudiera crecer sin tener que defender su existencia cada día. Y ahora, ese mundo, empezaba a existir. No gracias a mi dolor, sino a pesar de él. Y eso, ya nadie podrá quitármelo jamás.